Saludos, amigos, amigas de Comunicación y Vida. Al inicio, mis felicitaciones a Monseñor Freddy Antonio de Jesús Bretón Martínez. El pasado jueves era día de San Antonio. Entonces, mis felicitaciones. No, y la vieja mía me felicitaba. El día de San Antonio, que además papá era conocido como Antonio, porque se llamaba Domingo Antonio. Y muchas gracias, Sí. Polo. Y recuerdo que usted dijo... Yo lo que no sé es el día de San Virgilio. Es como el 17 de diciembre. Y el de San Apolinar menos. Y Nicolás, que usted sabe que es el 31 de octubre. Jesús Santísimo. Y usted mencionó en un programa los Antonios, Juan Antonio Flores Santana. No, ¿Usted recuerda? No, yo era en el despertar. Sí, sí. En el El despertar del cristiano. Respecto a Santiago, se me ocurrió un día. Sí. Entonces, Hugo Eduardo, pero mire la curiosidad. Sí. Hugo Eduardo, primer obispo. Sí. Luego Roque Antonio. Sí. Y luego Juan Antonio. Entonces vino Ramón Pelado, sí. Ramón de las Rosas, sin más nombre. Sí. Y luego Freddy Antonio. Y yo dije, bueno, volvió San Antonio para Santiago, Sí. porque se ha notado Sí. en los nombres, por lo menos, ha primado el Antonio en Santiago. Entonces, mira la otra casualidad, que los dos que no tienen Antonio son de Higüey. Porque de la Rosa es de Higüey, Sí. y fue obispo de Higüey. Sí. Y Polanco Brito Sí. fue arzobispo, obispo de Higüey. De Higüey. Salcedense, pero obispo allá. Sí. Los dos que tienen que ver con Higüey no tenían Antonio. Y después todos los demás que hemos pasado por Santiago. Y Rafael. Héctor Rafael. Ahí no hay Antonio. Oiga, permítame una nota muy familiar. Mi hermana Ligia, que cumplió 6 años, que se fue a la casa del padre, ella fue muy devota de San Antonio. Incluso en los minutos finales de su vida, murió con un San Antonio en su pecho y llevaba cada día de San Antonio un envase grande de chocolate y pan a la parroquia San Antonio de Santiago para brindárselo a las personas que iban. Para que tú veas. Sí, sí. Yo quizás no soy tan de San Antonio, más de San José. Sí, sí. Pero bien, Bueno. Pues entonces mencionando ahorita a Monseñor Rafael, precisamente, ahora recientemente celebró 35 aniversario de sacerdocio. Monseñor Héctor Rafael Rodríguez y Rodríguez. 35 es mucho. Sí. Yo lo que pensé fue algo que yo inventé cuando oí que un sobrino di que tenía 40 años. Entonces yo inventé, si los inocentes tienen 40, ¿cuánto tendrán los culpables? Los inocentes, porque así se le dice a uno, un jovencito, un inocente. Entonces, si los inocentes tienen tantos años, ¿cuánto? Y eso, que yo debía tener 2 años más de sacerdocio de los que tengo. Pero, como se sabrá, que me tomé un año fuera del seminario para trabajar, por ser el mayor de la familia, interrumpí los estudios y luego cuando me expulsaron del seminario una segunda vez, que se convirtió en 1 año nada más, entonces ahí me retrasé 2 años, si no, yo estaría casi llegando a los 50 ya. Pero Monseñor Rafael tiene una cifra nada desdeñable, 35 de los buenos, pues que Dios lo cuide y que lo siga bendiciendo en su labor ahora en la Arquidiócesis de Santiago. Bien, y antes de entrar a la palabra, Polo, que hace tiempo que estábamos rezando por el doctor Manuel Lora Perelló, desde su accidente
rezando, yo mismo lo tomé muy a pecho y pidiendo por su salud, pero Dios juzgó conveniente proceder de otra manera, entonces ha fallecido. Yo mismo puse en las redes una foto de él con unas frasecitas muy breves y ha recibido muchas visitas. Es importante este dato, que yo lo supe, que a menudo no se sabe, de gente humilde que lo apreciaba. Sí, sí. Porque como profesional los trató bien cuando les tocó. Incluso oí de gente que fue hasta sin dinero, que no tenía, a la consulta. Entonces yo lo sabía en vida, y ahora que falleció, pues caramba, todo eso obra para bien. El que cada uno de lo que siembre, de eso cosechará. Entonces qué bonito oír eso, que era una persona compadecida del prójimo. El doctor Lora Perelló, Manuel Jacinto Lora Perelló, era mi cardiólogo. Ay, Polo, la última vez que los encontramos, que fue en la Catedral de Santiago. Sí. Yo no respeto ni a los mayores. ¿Y qué le? Y entonces lo encontré. Ay, que no sé cuánto. Y entonces yo no volví a consultarlo jamás, digo, y lo que le dije fue, digo, con pacientes como yo, usted fácilmente se muere de hambre, porque yo nunca he sufrido, gracias a Dios, del corazón, y alguna vez lo visité al comienzo, casi por requisito, y lo boté, ya, no tuve necesidad. De volver, sí. Entonces, ahora que falleció, yo traté de mandar un mensajito de voz a la esposa, pero parece que no estaban atendiendo el celular de él, y luego se lo encomendé a Monseñor Plinio, por lo menos para que supieran que estábamos rezando. Ahora que ha fallecido, pues por igual seguimos encomendando al querido amigo el doctor Manuel Lora Perelló. Bien, bueno. Polo. Entramos ahora a la palabra. El domingo 11 del tiempo ordinario, es decir, 11 domingos del tiempo ordinario, San Marcos, que con ese evangelista es que estamos en este ciclo, capítulo 4, versos 26-34. Me vino a la mente... que salió corriendo. Que hace mucho que no me llegaba a la mente. Que yo me puse en que predicando nunca decía los números de las citas. Sí. Desde que me pasó eso es gracioso, que yo en la homilía dije, y según San Juan en el capítulo tanto, y le gustó a una doña. Sí. Pero no el acerto teológico, sino el número. Y se espantó, con la coincidencia de que el chofer mío estaba en la puerta, y oyó cuando ella le preguntó a otra doña, ¿tú sabes si la banca de tal estará abierta todavía? Un fruto de mi predicación. Sí, para ir allá, un fruto de mi predicación. Entonces, San Marcos 4, 26 al 34. Un pasaje breve, muy conocido. Es tan conocido, Polo, que tú te lo sabes hasta cantando. Deme la pista. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Bien. Tú le dirías a la montaña. Eso es de los hermanos separados, pero ha pegado bien también en la Iglesia Católica. El granito de mostaza. Y aquí está un temita, Polo, que yo lo he reiterado, aunque sea con alusiones breves. Yo he hecho referencia, y hoy sale plenamente, aquello, Cristo siendo el Maestro, y sin embargo lo veíamos como en apuros, que así titulé yo
en mi libro Reincidencias, Cristo en apuros, entre comillas, como si no supiera qué hacer, tratando de expresar lo inexpresable, de decir lo inefable, porque el misterio de Dios, ¿cómo va a caber en la cabecita nuestra? Y a Cristo le tocó esa misión de dar a conocer el misterio de Dios. Y míralo aquí, Polo. En aquel tiempo Jesús decía al gentío, el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Pero más adelante de una vez dirá, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? Me hace recordar las veces que usted ha dicho la pedagogía de Cristo para que la gente entendiera. Sí, pero yo lo interpreto también que se ve en apuros, porque es como si un niñito de los tuyos, ya que aprendió a hablar, comenzara a preguntarte cosas. Aunque tú entendieras más o menos qué te está preguntando, ¿cómo decirlo? ¿Cómo logras tú el modo de decírselo y que lo entienda? Y es semejante lo que yo veo, Cristo y nosotros, la torpeza del ser humano. Y además que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Y sabe una cosa, monseñor, que me hizo recordar un momento del Papa Francisco que estaba reunido con niños y un niño le preguntó sobre su papá, que si estaría en el cielo y el Papa ahí para explicar toda esa parte. Sí. No, porque los niños preguntando ponen en aprieta a cualquiera, pero somos niños frente al misterio de Dios. Y entonces Cristo tiene la enorme tarea de dar a entender ese misterio de Dios. Entonces, ¿a qué se parecerá? ¿Con qué lo compararé? Y yo digo, como si estuviera en apuros, siendo el Maestro y Señor. Y sin embargo, como buen pedagogo, va buscando lo que se puede entender. Porque dime tú si yo entenderé, el reino de los cielos se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Dime si yo lo entenderé. Que siendo niño, ya yo tenía marcado, dizque, mi conuco. De 1 metro más o menos. Que yo nada más digo que tú dabas 2 pasos y al tercero caí en tierra ajena ya. Entonces, que di que se lo quité a mi papá de la tierra y la acerqué con hijitos de malla. No te creas, que se supiera que eso era ajeno. Ahí en ese conuquito sembré yo una mata de níspero que ha producido, porque tú ves que dicen que el níspero uno se muere y no lo ve producir. Que más viejo que el níspero del cerro. Ajá, pues ya tú te puedes suponer la edad mía cuando esa mata de níspero, los que más han disfrutado de esa siembra mía son los murciélagos. Les encanta. Entonces van y comen y enseguida hacen un dibujo en la fachada de la casa. Sí. Porque ellos comen y defecan dibujando. Eso es. Entonces, ¿cómo no entenderé yo si yo sembraba los granitos de habichuela por la mañanita y a media mañana iba y los destapaba a ver la evolución de mi cosecha? ¿Cómo yo no voy a entender? Y todavía sea un niño urbano y le digan sembrar, tiene que haber visto sembrando, sí. O en el patiecito de su casa en la ciudad se sembró, la mamá, quién sabe, sembró una matica y ha visto, y entonces se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Ahora, ese hombre duerme de noche y se levanta por la mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. Ahí dice uno, un simple ejemplo. Ajá, ¿y qué contenido tiene? Él es dueño de la siembra, pero no del crecimiento. Él puede ser dueño de la semilla, pero no del crecimiento. Él hace el trabajo de
meterla en tierra, pero otro la hace crecer. Él puede acostarse si quiere y la semillita irá creciendo. Entonces hay cosas que son de Dios. A nosotros nos toca una partecita y la otra partecita no nos toca a nosotros, sino a Dios. Entonces depositar la confianza en Dios. Como dijimos en un programa de hace ya 2 semanas, la divina providencia. Entonces confiar. Hacemos una partecita. El hombre sembró y la semilla se ocupa de ir creciendo. Dice, primero el tallito, luego las hojas y después a producir. ¿Qué es lo que todavía maravilla? Quizás a un campesino, pero hasta algunos que no son campesinos, pero se sorprenden con la naturaleza, porque no es para menos. Cuando uno ve, uno porque no lo piensa tanto, porque está acostumbrado, y el que se acostumbra ya lo vea como no normal. piensa. Pero cuando tú ves, Polo, un mosquito insignificante de uno chiquitico que hay, y tú lo ves, y vas tú di que mansitico, te relaja, óigase, que si tuviera dienticos se le verían, muerto es risa de ti. Entonces, tú coges esa miniatura que apenas te cabe en una uña y que tenga inscrito en su ¿qué vamos? Cerebro no es, en su cuerpecito, ya tenga insertada la manera de reaccionar a cada cosa y de huir del peligro. Entonces, todo la naturaleza, o entonces una semilla germinando, solita, que ninguna cosa se hace sola, tienes tú que fajarte a trabajar, pero hay otras que son obra del Señor. Él duerme de noche y se levanta por la mañana, la semilla germina y va creciendo sin que Él sepa cómo. A eso se parece el reino de Dios. Ah, no, porque la fe mía es como una montaña y la he cultivado yo. ¿Estaré hablando bien? Hay como una arrogancia de uno pensar que es uno. La fe no es para el arrogante. En la arrogancia no puede haber fe. Tiene que haber fe en la humildad. Y si no, no hay fe. Porque se va a atribuir así el don de Dios. Como en eso que yo dije, yo tengo una fe enorme, pero eso me ha costado mucho porque la he cultivado desde niño. No. Mentiras son. Como dice la gente, Sí. La fe es un don de Dios que solo el humilde logra penetrar en el misterio de Dios, cercanía con Dios. Entonces, el que no, porque eso va creciendo sola, no usted, el don de Dios en usted, la gracia de Dios en nosotros, nos pone a crecer interiormente. Por supuesto, hay una contrapartida. ¿Cuál será la contrapartida? Antes de eso, usted ha dicho aquí, se me ha grabado, el humilde le roba el corazón a Dios. Sí, yo he usado esa expresión. Fuera por ahí también. El humilde, ay. El que se acerca con humildad sincera a Dios. No, yo lo dije de esa manera y la gente y se entiende que es que Dios no dejará sin recompensa al que se acerque con corazón humilde a Él. Y la Escritura está llena de ejemplos de eso. La Escritura y la vida está llena de ejemplos de eso. Completemos entonces un poquito. La tierra va produciendo frutos sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz o el machete, porque ha llegado la siega, es decir, la cosecha, el tiempo de la cosecha. Siega con S,
porque ciega con C es la que no ve. Entonces, dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza, dice. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Ahí en las imágenes que elegí, lo ven ustedes, hasta 2 pajaritos y una mata, un dibujo de una mata de mostaza. Y también ahí tienen un granito de mostaza entre los dedos de alguien. Ahí hay 2 manos con la expresión, Señor, auméntame la fe. Por lo del canto aquel, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Oiga, pero estoy recordando mucho porque usted ha mencionado de su papá que siempre decía, Señor, aumenta mi fe. Yo voy a tener que reevaluar evaluar la situación de un señor llamado Polo. Sí, sí. Porque a veces yo le achaco, dije que no, se le olvidó, que no sé qué. Vea. Y vea con lo que me sale. Sí. No, esa era la petición fija de papá. Que había una celebración con oración de los fieles, Sí. o preces. Señor, aumentanos la fe. Todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, ahí está. Un grano de mostaza, al sembrarlo, etcétera. Ahí está reiterada la verdad que ya decíamos, es obra de Dios. Lo que yo he mencionado aquí de Monseñor Grullón, que decía, la obra es de Dios, y yo le ayudo, decía él. Bien. Entonces, eso está bien, y aplicado también a la fe. Sí, me toca a mí, pero es de Dios. Entonces, yo dije, hay una contrapartida. Polo, ¿cuál puede ser la contrapartida? Porque tú ves que a la iglesia, por ejemplo, todavía le llegan algunas ayudas de Advenia, de Alemania, de los católicos de Alemania. Pero hay una contrapartida. Si la comunidad recibe para una obra, la comunidad tiene que poner por lo menos el trabajo. Y si no, una parte del dinero, una contrapartida. Y en el caso de la fe, ¿cuál será la contrapartida nuestra? Alguna cosa, porque tiene que haber bastante. Para mí sería... ¿Qué se espera? De Dios, todo, porque la fe es de Él y de nosotros. La actitud de aceptar y de la apertura hacia eso que Dios quiere hacer a través de mí. Es decir, que si no hay una aceptación libre y si se cierra el corazón, no hay nada. Tiene que haber el asentimiento de la fe del que hablaba San Pablo. El creyente entrega su corazón a Dios. La primera actitud. Y después, en el segundo momento, sí, podemos hacer alusión todavía a algunas partecitas de esta contrapartida nuestra en el tema de la fe. Esto es comunicación y vida. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, continuamos con la palabra, la palabrita y otros contenidos. Siga con nosotros. Hay momentos en los que estás abrumado,
sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Gracias por continuar con nosotros en Comunicación y Vida. Estamos en la palabra. La contrapartida de la fe, decíamos, la parte que nos toca a nosotros. Estábamos hablando de eso, Polo. Sí. Tú como joven con esa mente despierta, eso no se te olvida absolutamente nada, según... Vamos a ver. El que tiene la semilla, pero la tira encima de un cemento, ¿qué le pasa? No cosechará nada. Entonces no es solo tener la semilla, es tener dónde ubicarla y que pueda producir. En un cemento lo que puede pasar es un pajarito y comérsela rápido. O que se achicharre. Con el mismo ejemplo, salió el sembrador a sembrar, cuando el Señor amplió mucho más esa imagen de la semilla y del que siembra. Entonces, así mismo, como la semilla, ella no es suficiente para producir, necesita un medio adecuado. De manera semejante, la fe debe encontrar buena tierra para producir, es decir, un corazón que la ponga a producir, uno el 30, otro el 50, otro el 100%. Cada uno ahí. Entonces, así, o sea, la actitud nuestra. Ahora específicamente, Polo, ¿qué cosas pueden ayudar a la fe? Tú has oído decir, el que anda con cojo, al año cojea. ¿Y qué le pasa a un creyente débil que ande tratando con gente mala por ahí, gente falta de fe? ¿Qué podrá suceder? Dos cosas. Una, que esa otra persona que anda por otros caminos se lo lleve, lo arrastre a él. Y la otra actitud, la otra situación que se puede dar es que se vaya apagando y se contagie con esa actitud. Sí, por lo menos se vaya apagando. Apagando. Entonces, no es que no se pueda tratar con el que no cree, pero si tú vas a meterte a luchar a un medio demandante, tú tienes que primero ir muy nutrido y alimentado, porque si no vas a hacer el ridículo. Sí. Entonces, tú puedes tratar con los que no creen, sí, pero entonces tú tienes que estar reforzado interiormente en lo tuyo. Y si no, el fracaso está avisado. Entonces, contrapartida. La fe es una maravilla de Dios. La semilla es una maravilla de Dios, pero tiene que encontrar la tierra buena. Igual. La fe maravillosa y el corazón que la reciba como buena tierra para poner a producir esa fe. Y específicamente, ya para que adelantemos y terminemos, específicamente, ¿qué cosas alimentan la fe? Porque yo veo que el que quiere echar músculo, entonces tiene una pesa en su casa, o va al gimnasio, o algo por el estilo, o se bebe unos suplementos vitamínicos, no sé qué,
¿Y la fe? ¿Qué suplementos ayudan al fortalecimiento de la fe? Yo diría, monseñor, y ustedes amigos y amigas, la comunidad, estar en grupos que ayuden a uno a crecer. Para mí eso es fundamental también. Bien, bien, yo no lo pensé en primer orden, pero eso está muy bien, es decir, la comunidad, con otros. Como se crece en la familia, pues también la fe debe crecer en familia, que la familia en ese sentido se ampliaría más y es la comunidad. Y me llega otra, monseñor, ajá, sobre todo en los regímenes dictatoriales, el papel que jugaron las abuelas, las madres, a veces clandestinas, para ir llevando con la palabra y con la vida a ese niño, a esa niña. Ay, Polo, me remontaste al 2008 en Roma, que me tocó ir al sínodo de la palabra del país, como tú recordarás. Sí, sí. Me tocó representar a la Conferencia del Episcopado en el sínodo de la palabra del 2008. Y nunca se me ha... Bueno, muchas cosas no se me han olvidado ahí, que a mí me tocó pasar el susto de ser secretario de uno de los grupos y pararme ante ese tablazo de el aula sinodal, llenita, por ahí andan unas fotos memorables. Entonces, dieron este testimonio, precisamente, que yo lo mencioné. Tú no te acordarás del testimonio, pero es exactamente de acuerdo al contenido que tú enunciaste. Y precisamente era un país donde estaba prohibida la fe. No solo estaba prohibida la fe, no se podía entrar, no había manera de entrar una Biblia a ese territorio, ni un libro piadoso, nada. ¿Y qué hacían? Eso era conmovedor oír el testimonio. Yo no sé si fue un hombre o una mujer. Y cuando dijo que entonces se reunían y como no tenían libro de dónde leer ni nada, ponían a uno de los mayores que les dijera algo de lo que recordaban haber oído antes, del recuerdo, sacando el alimento para la fe, porque no había de otra. Entonces, hay tanta gente que tiene miles, millones de oportunidades y las desprecia. Llegan a su puerta llegándole la bendición de Dios y la desprecian. Como digo yo, que hay gente que le mencionan el nombre de Dios y cree que es un insulto. Sí. Entonces, esta gente con hambre, sin tener de dónde, y sacar del recuerdo algo de lo que ellos oían cuando podían participar y oían la lectura de la palabra de Dios. Y entonces uno sin aprovechar, a mí no se me olvida, porque lo que conmueve a uno difícilmente se le olvida. Entonces, esa es la contrapartida de la fe, la buena tierra que tiene que existir. Y si no, la fe es maravillosísima, se vuelve nada. Necesita el corazón del ser humano para poder producir. Y si aparece ese corazón dispuesto, entonces pueden suceder maravillas. Lo que ha sucedido con lo que hemos tenido la dicha de creer desde niños por la familia, entonces han sucedido cosas que quién hubiera dicho. Porque a mí mismo me ponen, y usted se imaginaba que, ¿qué me iba yo a imaginar? Nada. Entonces cuando hay fe y tierra buena, es decir, actitud adecuada de parte del ser humano, ahí se produce la maravilla de la planta. Primero el tallo, luego las hojas, flores, frutos, como dice el Señor. Esa maravilla que a veces pasa uno y ni las mira ya. Solamente la gente dice curiosa, pero yo diría solamente la gente sensible, conscientes de Dios y de su creación, admira la naturaleza, como lo hace el Señor, recurriendo a estos ejemplos. Y entonces completamos para terminar.
con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Por eso fue lo que te dije, ¿con qué compararemos el reino de Dios? No es por Cristo, es por nosotros, la torpeza de los apóstoles. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos a ustedes? Entonces tener que revelar el misterio de Dios a gente torpe. Pero él se adaptaba a su modo de entender. Todo se lo exponía con parábolas. Parece que era la forma pedagógica más adecuada para la gente. Ahora dice, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Entonces tú me puedes decir, Polo, pero eso era privilegio. ¿Y por qué no a todo el mundo igual? Porque no era igual un discípulo que un creyente cualquiera. El nivel ya. No era igual, no, por la misión, porque de acuerdo a la misión que Dios le vaya a poner, de acuerdo a eso es que lo trata, y por eso Cristo da preferencia a los discípulos y apóstoles, porque era más pesada la carga que les iba a tocar. Entonces se le explicaba a la gente en parábolas, y luego a los discípulos, bien, y entonces venían los discípulos y le hacían eco de su experiencia. ¿Por qué no pudimos expulsarlo nosotros? ¿Te acuerdas? Entonces Cristo, es que sucede que, mire, le faltó oración, porque hay espíritus que solo con oración y ayuno se pueden espantar. Entonces en esa interacción del maestro con los discípulos, los capacita para la tarea que es es mayor que la de cualquier creyente. No es privilegio, es inteligencia de tratar a cada uno de acuerdo, es decir, alimentarlo según la carga que va a tener que llevar. Entonces me parece que también esto es sabiduría del Maestro Divino y lo podemos ver aquí. Ya para terminar, Polo, porque nos hemos extendido bastante, el crecimiento, una parte de la contrapartida, y suena redundante, pero dentro de la contrapartida a la fe, lo que nos toca a nosotros, tiene que haber también conciencia del crecimiento en el ser humano, conciencia del crecimiento en el ser humano. Es decir, aceptar la realidad. El crecimiento del ser humano es lento. No se desespere. El crecimiento del ser humano es lento. Cualquier burriquito crece más rápido y se vuelve más inteligente que un niño. Ese es el ejemplo precioso. Usted sabe lo que hay que afanar con un muchachito para lograr que camine. Y sin embargo, ustedes han visto hasta en YouTube, el que no ha ido al campo, el nacimiento de un animalito con la patica y entonces haciendo piruetas. Y al ratico andan dando brinquitos, se caen varias veces. Sí. Y a veces las mamás lo ayudan con las trompas o con las patas, por ejemplo los elefantes. Sí. Y al ratico andan brincando. Y el ser humano, 9 meses en el vientre, y al año es que comienza, tú que sabes de eso, al año comienza a decir algo. Y a veces. Y a veces se retrasan. Sí. Entonces, saber que el crecimiento humano exige más tiempo para no desesperarse en la fe, a poner todos los medios posibles, eso sí, y luego tener paciencia porque el ritmo de Dios no tiene que coincidir exactamente con el nuestro. El nuestro puede obedecer hasta el capricho personal, pero Dios sabrá a qué ritmo nos lleva. Ahí está, ahí Polo. Concluimos con la palabra, el granito de mostaza. Nos vamos ahora a la palabrita
Y hoy voy a ser breve porque quiero añadir una cosita que tengo prevista para que después tú entres. Hace tiempo que estoy andando con esta palabrita, abrasivo. Está un poquito dominguera. Sí. Y sin embargo, mucha gente por ahí, yo he oído que entienden bien. Cualquiera piensa que viene de abrazo, no tiene nada que ver con abrazo. Abrasivo es perteneciente o relativo a la abrasión con S, como lo ven ustedes ahí. ¿Y qué es la abrasión? Acción y efecto de raer o desgastar por fricción. Y ahí les pongo el ejemplo perfecto, papel de lija. Sí. El que coge un papel de lija, Polo, ayer mismo estaba yo usando papel de lija. Señores, la gente no sabe lo bueno que es, lo que somos curiosos, como este humilde servidor que es hijo del carpintero. Tú no has oído en el Evangelio, el hijo del carpintero. Pues soy yo. Entonces ahí me puse una mesita con unos picos cuadrados, todo cuadrado, que pasa uno y se garrancha con una esquina. Llegué con una sierra eléctrica de esas verticales, primero marqué los bordes, y luego, entonces, un papel de lija grueso, grueso. Sí, tú no sabes de eso, tú no sabes de eso. Rien. Y luego otro finito para que no deje señales. Ve tú a ver que parece de fábrica. Abrasivo quiere decir que cuando se frota, desgasta. Eso significa abrasivo. Y el ejemplo más perfecto, papel de lija, que para eso es, para desgastar, pulir por desgaste. Porque si tú le pasas a una madera, ¿qué es lo que hace el papel de lija? Que le lleva todo lo que sobresale para dejarlo lo más liso posible. Ese es, Polo. Bueno, abrasivo. Esa es abrasivo, abrasión es la palabrita de hoy. Concluimos con la palabrita. Y ahora brevemente, antes de que tú entres, yo quiero agradecer, Polo, especialmente a esas dos damas que ven ustedes, que pueden verlas en pantalla, la doctora Rocío Santiago y también la doctora Rosy Beliar de el Homs de Santiago. Y en ellas a todo el personal que tuvo que ver con este humilde servidor. Porque ha de saberse que yo pasé a saludar a la gente de la emergencia del Homs y me dejaron casi 4 días preso. Ni un palillo, ni un cepillo, nada, que yo creí que iba de visita. Volví hasta la casa. Iba de visita y me dejaron preso. Entonces, noche por noche, una legión de personas, hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres, atendiendo, sacando muestras de sangre, 50,000 cosas. Cuando yo creía que iba a pegar el sueñito, ahí una inyección. Ahí venía y me montaban en una carretilla, decía yo, en una silla de ruedas, para llevarme a no sé a dónde a hacerme un estudio. Es casi penitencia de Cuaresma, pero agradezco a la doctora Santiago y a la doctora Beliar, que se portaron también, fueron ellas dos las que me trataron todos esos días, y todo ese personal, sin ni siquiera los nombres, yo los aprendí porque son muchos y uno no está bien como para aprender muchas cosas. Así que Dios recompense esa labor tan hermosa que hacen los trabajadores de la salud. Muy bien. Entro ahora a mi cápsula del compendio de doctrina social de la Iglesia. En este caso el 486. Y le decía a Monseñor, lo escogí porque recientemente tuvimos el Día Mundial del Medio Ambiente en la Catedral de Santiago. El Monseñor Tomás More, que es el presidente de esa comisión dentro de la Conferencia del Episcopado Dominicano, a nivel de la Arquidiócesis de Santiago, el padre
Alberto Abreu, que está en el Rubio, y delegaciones de varias partes de Santo Domingo, con motivo del 9º aniversario de Laudato Si, que tanto tratamos aquí en el programa. Ay, sí, mucho. Entonces, escogí dice, los graves problemas ecológicos requieren un cambio... Perdón, me distraje, ¿qué número era? 486. 486. Del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. Los graves problemas ecológicos requieren un cambio de mentalidad que induzca a nuevos estilos de vida, a tenor de los cuales la búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien, así como la comunión con los demás hombres para un crecimiento común, sean los elementos que determinen las opciones del consumo, de los ahorros y de las inversiones. ¿Qué me queda? Veo que queda poco tiempo. Y lo decíamos, Monseñor, el cambio de mentalidad que hemos tenido gracias a tantas instituciones. El Papa Francisco ha sido un abanderado. Incluso ya eso de la casa común está en boca de toda la humanidad y qué bueno. Y saludar a organizaciones ecológicas, Sociedad Ecológica del Cibao, Infantino, en Puñal, en la capital. La conferencia del Episcopado tiene Comisión Nacional de Medio Ambiente, Pastoral de Medio Ambiente. Y que en cada parroquia se estará. El que la empezó fue el Monseñor Fabio Rivas. Fabio Mamerto. Creo que fue el primer encargado. Fabio Rivas. ¿Qué más, Polo? Bueno, esa idea, Monseñor. Entonces, le voy a agregar ahí, como el tiempo, yo tenía pensado algo, pero lo dejaré para un programa próximo. Sí. Es esto, Polo, que no hay que hacerle caso, pero en la iglesia, y crea un mal ambiente, yo he escuchado como si obispos y sacerdotes no le hiciéramos caso al Papa Francisco. Yo he oído eso, así mismo, que no seguimos al Papa Francisco. Entonces yo a uno hasta tuve que mencionarle, nos duele la garganta de tanto hablar de Laudato Si, de Amoris Laetitia y de todos los documentos que ha emitido el Papa. Yo mismo expliqué varias veces en la catedral y en otros lugares el inicio del año San José, el documento con que se lanzó el año dedicado a San José, Patris Corde, así se llama. ¿Cuántas veces explicaría yo? Y después vienen a decir que no le hacemos caso al magisterio. Hay gente chismosita en todas partes. Sí. Que Dios perdone, que Dios perdone. De todas maneras, en un programa posterior ampliaremos un poquito más. Y permítame, Monseñor, saludar a Paulina Adames de Villabao. Le mandó bendiciones, que nos ve. Gracias, sí. Hay gente que tan fiel. Fieles. Y también Arismendi Martínez, un locutor de muchos años por Tamboril, ahora en Radio Amistad, que nos dice que es fiel también con nosotros. Y muchas personas más, que lo vea usted, que me vea a mí en diferentes espacios, y nos lo dicen también. Anthony García, que es tan fiel y privando de que es número uno. Hay gente que ya... Enseguida reportó la foto que pusimos de él con mi hermana Carmenelia y Vicente, dando las gracias. Sí, atento ahí. Anthony García. Pero para la próxima vez tengo dos personas que dicen que no, que los número uno son ellos. Esa es una discusión tremenda, no te metas ahí, Polo. Aprovecho de nuevo a mencionar a Anthony, a mi querido Amaury, a su esposa, a toda la familia. ¿Usted tiene algo? Ay, se quedó. No, es que yo te dije, ya yo dije que lo voy a dejar para la próxima. La próxima. Bueno, nos vamos a la pausa, venimos con nuestra oración final, a la vez que agradecemos a muchas personas que envían comentarios, que nos ven a través de YouTube. Esto es Comunicación y Vida.
Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Hoy te pedimos, Señor, que bendigas abundantemente al Papa Francisco, que es el que lleva la carga más pesada sobre sus hombros, la carga de toda la Iglesia y de hecho de toda la humanidad, porque hasta increyentes lo consideran un referente para el bien, para la paz, para la armonía en la humanidad. Bendice también a todos los que caminamos en tu nombre, que atravesamos de alguna manera por grandes dificultades, especialmente a los que más sufren en países donde se persigue la fe, para que podamos cumplir la misión que tú nos has encomendado hasta el final. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Les esperamos la próxima semana para encontrarnos en Comunicación y Vida.